Continuamos acá en vivo en Noticias a las 7 a.m. Vamos a hablar acerca del tema que reseña hoy la prensa guatemalteca y también los noticieros hemos titulado con este caso. La sentencia a Eduardo Meyer y Raúl Girón hace muy pocas horas en cuanto a este penoso caso de corrupción y malversación. Hablamos de 82 millones de quetzales del Congreso de la República. Bueno, no es dinero del Congreso, es dinero suyo, dinero mío, que pues no se sabe dónde está, simplemente se esfumó, se desapareció. Pero ¿qué mensaje envía la justicia guatemalteca con lo resuelto el día de ayer? Vamos a hablar entonces, nos acompaña acá en el estudio Marvin Flores, él hace parte del equipo de Acción Ciudadana, y Oscar Comparini, abogado, para que nos expliquen un poco más acerca de este caso. Bienvenidos a ambos, buen día. Buenos días, bienvenidos. Marvin, quisiera iniciar con usted preguntándole. Vemos un caso paradigmático, no es una cantidad minúscula, sin embargo, están todos los que deberían de estar, falta alguien ahí, porque a todas luces este caso nos devela que ahí hay otras cuestiones y otras personas que deberían de estar sentadas en el banquillo de los acusados. Claro, efectivamente. De hecho, quisiera yo empezar por decir que la condena parecerá, que le dieron a Eduardo Meyer, parecerá decepcionante. Y en cierta medida lo es. Es decir, se argumenta que él desconocía de los movimientos financieros que hizo el gerente financiero, que sigue prófugo, y el señor Corso, que está preso en Estados Unidos, pero evidentemente él lo que cometió fue un descuido, digamos, y evidentemente por eso que se le acusa de peculado y no de lavado de dinero, que es un delito que tiene 20 años de cárcel, del que sí está acusado Rubén Darío Morales, y que es la próxima persona que evidentemente viene en el proceso. Seguramente a Rubén Darío sí le van a dar una pena mucho mayor que la que se consiguió darle a Eduardo Meyer, que son 3 años de cárcel a razón de 100 quetzales diarios, que se puede conmutar la pena. Y en relación a tu pregunta, no, yo creo que hace falta gente, está Benvenuto Conde, que era el gerente financiero del Congreso, él está pendiente de captura, y hay otros implicados. Hay que recordarse que los 82.8 millones se pierden, es decir, el Estado los pierde porque alguien finalmente se quedó con ellos, evidentemente, pero las comisiones que se generaban, el pago de intereses, como era una inversión de altísimo riesgo, las comisiones eran muy altas. Se habla de 600,000 quetzales que percibió Rubén Darío Morales, pero hay más comisiones que se entregaron, e incluso hay que mencionar que hasta el propio presidente de la República en algún momento se vio involucrado en el proceso. Es decir, allí falta mucho más que desenmarañar por parte del Ministerio Público, aparte del señor Benvenuto Conde, que repito, sigue prófugo. Señor Comparini, sin querer incurrir en violentar la presunción de inocencia ni nada, usted fue persona de confianza de Eduardo Meyer, lo conoció en persona y demás. Obviamente la percepción de la ciudadanía guatemalteca en estos momentos es, como decía Marvin, que es una resolución injusta por el hecho de la alta cantidad de dinero que se perdió y que es dinero de todos nosotros los guatemaltecos. ¿Fue justa o no la resolución que habría dado la justicia guatemalteca? ¿Fue pequeña o se quedó corta la solicitud que habría hecho el Ministerio Público en cuanto a únicamente 3 años de prisión? Y ojo, conmutables, porque ese es el tema todavía más agravante en este tema, que veremos al señor Meyer todavía descansando en su casa, pagando únicamente 100 quetzales por día. Bueno, vea, aquí hay que separar dos cosas fundamentales. Primero, efectivamente, yo fui una persona cercana a Eduardo Meyer en la UNE, ambos fuimos fundadores del partido, e independientemente de todo, pues fue mi amigo, sigue siendo mi amigo, yo le tengo aprecio. Ese es un punto. El otro punto es el punto jurídico. El Ministerio Público fue incapaz de acusar al doctor Meyer de nada más que peculado, incumplimiento de deberes y omisión de denuncia. Y el tribunal condenó por los 3 delitos. Desde ese punto de vista, la ley no puede juzgar ética o no ética. La ley juzga culpabilidad o inocencia. Al doctor Meyer lo encontraron culpable de esos 3 delitos, lo condenaron por esos 3 delitos, le pusieron la pena que prevé la ley y por tanto esa pena es justa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que desafortunadamente en Guatemala
se ventilan los casos y se condenan por la prensa, sin esperar a conocer los hechos que van a poder o no van a poder ser probados. Entonces, en este caso todos decían 82 millones, el doctor Meyer se robó tanto. No es así. A él lo condenaron por lo que se le pudo acusar, por las pruebas que habían en su contra, pero no había nada más. Entonces la condena es justa y es apegada a derecho. Ahora bien, Marvin, ¿cómo entender este caso? Uno se pregunta, o sea, 82 millones de quetzales, pero en aquel momento, ¿en dónde están las autoridades de la Superintendencia de Bancos? ¿Dónde está la IBE? ¿Qué pasa con el banco? Y hay que decirlo, Citigroup, que recibió esa cantidad de dinero. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, yo creo que lo que evidentemente se demuestra ahí es que todos los órganos de control fallan, empezando por la Contraloría General de Cuentas. Es decir, nosotros en Acción Ciudadana decimos en broma, pero con razón, de que la Contraloría normalmente lo que hace es autopsias. Es decir, ¿de qué nos sirve? Ya cuando está muerta la Es decir, ¿de qué te sirve saber que se perdieron 82 millones 1 año, 2 años, 3 años después? Cuando ya no se puede prevenir, mucho menos recuperar esa cantidad de dinero. Al señor de MDF, una parte de la condena es la multa o el pago de los 82.8 millones. Seguramente esa condena se va a minimizar porque hay apelaciones, hay todo ese proceso. Entonces yo veo que es muy difícil recuperar en este caso la plata del Estado. Entonces evidentemente aquí lo que está fallando es todo el sistema de control. En este caso la Contraloría, la Superintendencia de Bancos, para empezar. Es decir, si seguimos a ese ritmo, evidentemente la plata para los recursos del Estado no alcanzan. Y aquí hay que mencionar algo que es un tema importantísimo y hay que relacionarlo con el papel tan lamentable que está haciendo el Congreso de la República y la mayoría de diputados, cuando menos las bancadas mayoritarias, en no aprobar la ley penal contra el enriquecimiento ilícito. Ahí a Eduardo Meyer, como decía el abogado acá a la par mía, evidentemente lo condenan de una manera justa, porque lo que la ley establece, las penas que establece son esas. Claro. No hay otras. El Código Penal, los delitos de corrupción que contempla por malversación, peculado, etcétera, son esas. El único delito que tiene algún peso en la legislación actual es el lavado de dinero. Y no aplica en todos los casos. Entonces, aquí es más que urgente promulgar la ley penal contra el enriquecimiento ilícito, y vemos que ayer se continúa manejando el quórum en el Congreso y hay 56 diputados presentes para no aprobar esta ley, y encima de eso es una sesión que tarda minutos. Entonces, claro, evidentemente ahí hay que señalar eso, porque es una altísima responsabilidad del Congreso de la República al no haber legislado en ese sentido. Es que es evidente la debilidad que existe en estos momentos en el ordenamiento jurídico guatemalteco para poder llegar a penar todas estas acciones que pudieran llegar a convertirse en ilícitas y ser tipificadas. Eduardo Meyer, exdiputado, insiste en ser inocente, pero también lo hace el señor Raúl Girón, y ambos señalan también y han anunciado ante medios de comunicación, lo habríamos presentado al inicio de este noticiero, que van a apelar los fallos. ¿Qué camino le quedan? ¿Tiene todavía esperanza Eduardo Meyer de salir bien librado de esto? Y también Raúl Girón, a que se le disminuya la pena y también las multas que debe pagar.